Este es un programa, este bloque en realidad dentro del programa está cargado de máquinas, sí, porque en un ratito viene Billy Zampa, pero antes la máquina más maravillosa de todas es el ser humano y cómo poner la máquina, la propia máquina en funcionamiento. Por supuesto, vamos a hablar de running, vamos a hablar de actividad física. Fede Cantero con nosotros. ¿Cómo andás, Dani? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, súper. Ya me voy a ir más abajo Sí, porque si no estoy como... quedé medio abajo. Ahora quedé medio abajo, estamos bueno, ahí. no importa. Bueno, ¿cómo va? Bien. Bueno, bien, ¿qué bien. tenemos? Realmente vamos a hablar un poco de nuestra propia máquina y de cómo mantenerla, cuidarla. Por supuesto, esto relacionado directamente con las carreras, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquitito de lo que son los test dentro de una planificación de entrenamiento. Mirá vos, una suerte de test drive. Una suerte de test drive. A ver. Sí, para ver cómo está el chasis, el motor, todo. Bueno, nosotros tenemos que hacer, yo siempre digo que antes de planificar, tenemos que ver cómo viene mi entrenado, de qué manera. Para eso tenemos que tener un periodo de diagnóstico, que es donde le evaluamos, le testeamos al alumno para saber cómo se encuentra. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una planificación a ciegas. ¿Qué quiere decir una planificación a ciegas? Sin conocerle a mi alumno. O sea, no puedo hacer una planificación sin saber cómo se encuentra la persona. Si yo hago una planificación a ciegas, es muy posible que esa planificación o le resulte muy poco para esa persona, o de lo contrario, y lo peor, es que podemos llegar a lastimarlo, y eso no está bueno por un sobreentrenamiento, que esa no es la idea de una planificación ni de ningún entrenamiento. Entonces, para que no suceda eso, debemos tener nuestro periodo de diagnóstico, evaluarle a nuestro entrenado para saber cómo viene, cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, hacia dónde tenemos que apuntar, cuál es la debilidad que tiene, si hay que corregir la técnica, cómo es la pisada, cómo es la postura, cómo es su mecánica de respiración. Todos esos factores nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. Una vez que le diagnosticamos, que vemos cómo se encuentra mi entrenado, en qué estado, cuáles son sus condiciones generales, se hace una planificación acorde a la persona, a sus condiciones, a sus capacidades y obviamente al objetivo planteado. ¿Sí? Cuando hablamos de objetivo, no solamente hablamos de carrera, sino también hablamos por ahí de objetivos personales que tiene esa persona, que puede ser o correr un poquitito más, o correr un poquitito más rápido, o por ahí una cuestión solamente estética, o una cuestión de superación. Cada uno tiene un objetivo del por qué entra a correr. Por ahí hay algunos que dicen, profe, yo no quiero competir, no quiero correr nada, yo me quiero sentir bien. Bueno, ese es su objetivo, que se sienta bien. Entonces nosotros tenemos que evaluarlo siempre. Ahora, ¿termina el test, terminan los test, terminan las evaluaciones ahí? No. Nosotros siempre tenemos que evaluar durante el proceso de planificación. ¿Para qué? Vos me decís, pero si ya le evaluaste, para saber cómo hacer la planificación, ¿para qué le vas a seguir evaluando? Para saber si sí, en una línea general, esa planificación o durante el transcurso debemos cambiar. ¿Por qué? Porque por ahí mi alumno puede tener un proceso de adaptación rápido ante diferentes condiciones o capacidades, y para otras capacidades capaz que el poder de adaptación es un poquito menos. Entonces se va desfasando un poquitito lo que es el entrenamiento y tenemos que volver a evaluar para saber dónde tenemos que apuntar más, dónde tenemos que disminuir, cómo venimos, si venimos bien, si venimos mal, si tenemos que aumentar la carga, disminuir la carga. Entonces se viene otra vez otro proceso de evaluación o un proceso de test. Para eso nosotros tenemos diferentes millones de tipos de test que no nos vamos a poner a nombrar ahora ni a explicarlo porque nos vamos a pasar toda la tarde explicando, porque tenemos un montón. Uno de los más conocidos, el test de Matsudo, el famoso test de Cooper, que por ahí a muchos le hacían hacer en las escuelas. Después tenemos un test de BAM, que es para saber el VO2 max, que es el máximo consumo de oxígeno que tiene nuestra persona, nuestro entrenado. Entonces, eso tenemos que ir viendo durante el periodo de planificación hasta llegar a nuestro objetivo. Vamos a poner un objetivo, por ejemplo, una carrera. ¿Ahí termina? No, ahí no termina. Inclusive, antes de la carrera debemos hacer una evaluación de cómo llegamos a la carrera. Ah, mirá. Y post carrera tenemos que hacer de nuevo un test o una evaluación de cómo quedó nuestro cuerpo, cómo quedó la máquina después de la carrera. Daños colaterales, digamos, claro, ¿no? para ver cómo quedó. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir entrenando, tenemos que seguir planificando, y yo tengo que planificar en base de cómo se encuentra el cuerpo en ese momento. Por ahí
anduvimos súper bien y el cuerpo no sintió tanto el impacto, entonces podemos arrancar un poquitito con un nivel de planificación un poquitito más alto. Ahora, por ahí tuvo un desgaste energético, por ahí dentro de las carreras pudimos haber planificado y aparecieron factores externos como el clima, que pudo haber hecho mucho calor, me deshidraté al nivel electrolítico donde perdí muchas sales, eso cuesta recuperar. Entonces tenemos que ver el tema de la planificación siguiente, que es la recuperación post carrera, a donde incluimos los testeos para saber cómo quedó el cuerpo después de tanta exigencia. O por ahí yo, profe, puedo ver que me viene caminando súper bien, que está bien, está con buena onda, todo, pero por ahí por dentro no sabemos cómo va a reaccionar ante diferentes estímulos. Entonces ahí viene un test y se vuelve a empezar de nuevo toda la rueda de test, más planificación, más objetivo. No solo correr, no es solo correr, no solo de correr se trata. O en todo caso, algunos que salimos, está todo bien, tranquilo, si vos decís, casi para recrearte, ¿no? Claro. Pero si vos querés tomar las cosas de otra manera, evidentemente hay una serie de acciones que deben darse, una planificación, un programa que es individual y el testeo que es fundamental. No, es fundamental, tiene que estar siempre en un macrociclo de entrenamiento. El macrociclo es la planificación anual que yo tengo dentro de todos los objetivos. Siempre tenemos que estar testeando, viendo, evaluando. Podemos hacer una evaluación óptica, que es donde el profe solamente mira. Podemos hacer evaluaciones estadísticas, podemos hacer evaluaciones de pruebas, que es donde entran los test. O sea, podemos hacer un montón de evaluaciones y en base a eso siempre tener en cuenta, tener en carpeta para poder seguir planificando. ¿Querés correr? Ya sabes a que tenés que ir a buscar a todo el equipo del FC que está trabajando de la mejor manera, como siempre, allí en las sedes de siempre, ¿no? En la sede siempre, en nuestra oficina, ahí en la subida del puente donde está la escalera, lunes, miércoles y viernes a las 20:30 y en Resistencia martes y jueves a las 20 horas en el Parque de la Democracia. Y la carrera del año ya está con una respuesta increíble de parte de los corredores, ¿no? Sí, la verdad que venimos súper bien con 400 inscriptos, que es el número que nosotros teníamos el año pasado, una semana antes de la carrera. Bien, ahora estamos bien. a varios meses antes de la carrera y ya completamos con los 400 inscriptos. La idea es llegar a 1000, o sea que quedan todavía bastantes cupos, pero que se vayan apurando porque viene a un ritmo sumamente acelerado y para inscribirse nos buscan en Instagram, @itap.trail.run. En la bio está el link de inscripción y ahí tienen todos los pasos a seguir como tienen que hacer para formar parte de esta gran fiesta. Muy bien, señor. Muchísimas gracias, No, gracias, siempre Juan. un placer. Gracias, Se gracias. corre hoy, mirá que hace frío. Se corrió a la mañana, Pero y yo- hoy entrenan los chicos, ahora a la noche. así Yo que- no tengo ganas, tengo frío. No hay excusa. Frío no nomás hay excusa, el club es frío. Un día dijiste de lluvia, no va. Es agua, nomás. es agua, Ahora nomás. es frío, no va. ¿Qué va a hacer? Ahora es frío nomás, que te puede tocar una carrera y si no entrenás con frío no vas a estar acostumbrado. así que- Gracias, gracias. Yo creí que me iba a decir, no, quédate, mirá la tele. Igual quédate, ahora no salgas a correr, ¿no?